A ver, casi todos los poetas buscan la palabra perfecta, la más bella, la más original, es lo que se espera de ellos, pero la historia de hoy va sobre un poeta, uno de los grandes de Italia, que hizo justo lo contrario. Construyó su legado con las palabras que todos los demás consideraban inútiles. Esta es su declaración de principios. Amé palabras manidas que nadie osaba. Y es que Umberto Saba decidió construir la obra de su vida sobre palabras que otros poetas evitaban a toda costa. Palabras que sonaban a cliché, que eran demasiado comunes o, directamente, aburridas. ¿Por qué un poeta elegiría la rima más manida que existe? Flor y amor. Parece casi un suicidio poético. Pues bien, la respuesta nos lleva a una historia increíble de lucha personal, a una idea totalmente nueva sobre lo que es la poesía y a un tesoro que encontró escarbando en una vida entera de dolor. Vale, para entender la revolución que supuso Saba, primero hay que ver cómo era el panorama, el mundo contra el que él se estaba rebelando. La poesía italiana de principios del siglo XX era, bueno, como una especie de jaula de oro. Estaba dominada por un estilo muy bello, sí, pero también muy artificial. Se usaban palabras grandilocuentes, refinadas, para transfigurar la realidad. Es decir, para adornarla, para esconderla bajo una capa de belleza, en lugar de mostrarla tal cual era. Y aquí viene lo más interesante, porque resulta que ese mundo exterior de la poesía, tan artificial, era un espejo casi perfecto del propio mundo interior de Saba. Es que su identidad estaba rota desde el principio. Para empezar, su ciudad, Trieste, era un lugar de frontera lleno de dualidades. Luego, su familia. Su padre lo abandonó y fue criado por una madre muy austera. Y sobre todo, el golpe que lo marcaría para siempre, lo separaron de niño de su nodriza, que había sido su primera figura de amor. Así que claro, toda su vida se sintió dividido, tironeado entre diferentes culturas, lealtades y afectos. Todo este conflicto interno le generó una angustia profundísima, que es la que vuelca en toda su obra. De hecho, su poesía parece girar en torno a una pregunta de una honestidad que desarma. ¿Alguna vez has sufrido por ti mismo? Y llegamos a 1929. Saba está en un momento de crisis total, al borde del suicidio. Y justo ahí, en el fondo del pozo, encuentra una clave. Una llave que le va a permitir entender su dolor y a la vez transformar por completo su poesía. Y esa llave fue el psicoanálisis, una ciencia que por aquel entonces era súper novedosa y que casualmente estaba empezando a llegar a su ciudad, a Trieste, de la mano de un alumno del mismísimo Freud. La terapia le reveló algo que lo cambió todo. Resulta que la raíz de su angustia no era el abandono de su padre, que es lo que él siempre había creído. No, el verdadero origen era ese trauma infantil, la separación de su nodriza, Pepa. Ese fue el momento en que su primer universo de amor y seguridad se rompió en 1000 pedazos. El caso fue tan interesante que hasta el propio Freud llegó a escribir sobre Saba. Fíjense en lo que dijo, que para un verdadero poeta la poesía es una compensación demasiado fuerte para la neurosis. Es decir, que su arte y su dolor no se podían separar. Su poesía era en esencia la herramienta que tenía para sobrevivir a su propia mente. Claro, este viaje a las profundidades de sí mismo no solo le cambió la vida, provocó una auténtica revolución en su forma de hacer arte. De aquí nace su gran filosofía poética. La llamó, muy apropiadamente, poesía honesta. El concepto es sencillo pero rompedor. Rechazar toda esa belleza artificial para ser fiel a la verdad de su mundo interior y la verdad de la vida de todos los días. Para Saba, los adornos eran una mentira. La única belleza posible estaba en la verdad, sin importar lo humilde que fuera. Y este verso de su poema La ciudad vieja lo resume a la perfección. Redescubro, al pasar, lo infinito en la humildad. Esa era su misión, caminar por las partes más humildes, más reales de su ciudad y encontrar ahí, en lo pequeño, en lo que nadie mira, algo universal. Por eso, su vocabulario es el que es, palabras comunes como sol, corazón o amor. Objetos del día a día, como un charco o una camioneta. Elementos sencillos como una cabra o la lluvia. Él abraza todo eso, lo simple, lo cotidiano, de forma totalmente consciente. Es como si al rechazar las palabras artificiales estuviera intentando encontrar la autenticidad de aquel primer amor que perdió. Y todo este viaje, tanto vital como poético, lo llevó a una conclusión potentísima sobre la relación que existe entre el sufrimiento y el arte. Como dice en este poema, Trabajo, él no veía su poesía como construir algo bonito por fuera, no. Para él, su trabajo era cavar. Cavar hondo, como quien busca un tesoro. Y su gran obra El Cancionere, que escribió a lo largo de toda su vida, es precisamente eso, el tesoro que encontró.
un tesoro hallado después de cavar con una valentía tremenda en el terreno seco y duro de su propio dolor. Al final, su filosofía se resume en esto: amor doloroso. Fíjense qué síntesis. Él no es que superara el dolor para al fin ser feliz, no. Encontró la forma de amar la vida con el dolor incluido. Y todo su legado está construido sobre esa idea, sobre esa fusión inseparable de amor y dolor. El viaje de Saba al final nos deja una pregunta resonando. ¿Dónde podemos encontrar lo infinito en nuestra propia vida cotidiana? Su respuesta es clara. Las verdades más profundas no están en los grandes gestos ni en las palabras rimbombantes. Están ahí, escondidas en los detalles más humildes y honestos de nuestro mundo, esperando, simplemente, a que alguien se pare a mirarlas.